¿Quieres tener menos errores clínicos en la consulta de ortodoncia? Entonces quédate porque hoy voy a resolver un ejercicio de biomecánica donde voy a estar analizando los efectos de una elástica clase 2. Y si estás pensando, ay no, yo no me voy a poner a hacer cálculos en el consultorio. Créeme, no se trata de eso. Una vez realizas estos ejercicios en casa y los entiendes, créeme que desbloqueas una parte de tu cerebro que te permite entenderlo todo. Así cuando estés con tu paciente simplemente vas a recordarlo y poder aplicarlo con mayor facilidad. Entonces vas a escoger la pastilla roja o la pastilla azul. Nos vemos del otro lado. Soy la doctora Karen Prieto, odontólogo y especialista en ortodoncia. Y hoy voy a resolver un ejercicio de elásticas clase 2 tomado del libro de Burston y Choi. Vamos a resolver el ejercicio número 6 del capítulo 2. El enunciado dice así: descompone una fuerza de 150 centinewtons de un elástico clase 2 en dos componentes, paralelos y perpendiculares al plano oclusal, cuando el ángulo es de 20 grados y de 45 grados. Tenemos entonces un ejercicio con dos partes. La parte A, donde la elástica está a 20 grados del plano oclusal, y la parte B, cuando la elástica tiene un ángulo de 45 grados del plano oclusal. Si te das cuenta, el ejercicio A se refiere a una elástica clase 2 larga, de canino a segundo molar, y la B a una elástica clase 2 corta, de canino a segundo premolar inferior. Hago un paréntesis para invitarte a suscribirte a mi newsletter. Te dejo el link por acá y también va a estar abajo en la descripción. Recibirás un email cada cierto tiempo, aún no he decidido cuánto, con información que yo considero importante sobre biomecánica en ortodoncia. Tips, conceptos, resúmenes de journals de temas que me han gustado y mucho más. Ok, volviendo al ejercicio. La clave para resolver estos ejercicios es ir por pasos. Detallemos el enunciado y vamos a ir recolectando datos. Eso es lo principal. Vamos a resolver primero el ejercicio A o la parte A. Tenemos una fuerza de 150 centinewtons generada por la elástica clase 2 larga y nos dicen que esta elástica tiene un ángulo de 20 grados del plano oclusal. ¿Y qué nos están pidiendo? Nos están pidiendo descomponer esta fuerza de 150 centinewtons en dos componentes paralelos y perpendiculares al plano oclusal. Para poder visualizar mejor, vamos a colocar nuestro diagrama de coordenadas X y Y. Tenemos las fuerzas horizontales, que son las paralelas al plano oclusal, y las representamos en el eje X, también llamado eje de las abscisas, y las fuerzas en el eje Y, eje de las ordenadas, que son las fuerzas perpendiculares al plano oclusal, fuerzas verticales. Aquí lo tenemos en este dibujo. Como nos están pidiendo descomponer la fuerza de 150 centinewtons en dos componentes, podemos deducir que 150 centinewtons es la fuerza resultante. Para resolver ejercicios de biomecánica en ortodoncia necesitamos tener claro los conceptos de trigonometría. No te preocupes, estoy segura de que has escuchado esto antes, solo vamos a ir repasando y refrescando algunos conocimientos. ¿Qué es la trigonometría? La trigonometría es una de las ramas de la matemática que estudia la relación entre los lados y los ángulos de un triángulo. Dentro de estas relaciones se encuentran las funciones y las razones trigonométricas. Las razones trigonométricas son aquellas que relacionan los lados y ángulos de un triángulo rectángulo. Recuerda que un triángulo rectángulo es aquel que tiene un ángulo de 90 grados y dos ángulos agudos. Por otra parte, las funciones trigonométricas estudian ángulos mayores a 90 grados y están basadas en el círculo unitario. Vamos a quedarnos por los momentos con las razones trigonométricas, que es una de las formas más básicas, que se refieren entonces al triángulo rectángulo. Son 6 las razones trigonométricas, pero las 3 más comunes son seno, coseno y tangente. Para entender todo esto mejor, vamos a verlo en un triángulo. Para poder aplicar estas fórmulas, primero debemos saber cómo se llama cada lado del triángulo. Este lado del triángulo es la hipotenusa y estos otros dos son los catetos. Entre ellos forman un ángulo de 90 grados. Los catetos van a recibir el nombre de cateto opuesto o cateto adyacente, dependiendo del ángulo que vayas a analizar. Si nos dan este ángulo, vamos a llamarlo alfa. Entonces, este será el cateto opuesto a alfa y este es el cateto adyacente a alfa. Por el contrario, si te dan este otro ángulo, beta, entonces este sería el cateto opuesto a beta y este sería el cateto adyacente. Es decir, determinar cuál es el cateto opuesto y el adyacente dependerá del ángulo que te estén dando. Ya vamos a ver cómo integrar toda esta info a nuestro ejercicio. Teniendo la información previa sobre las razones trigonométricas, ya podemos diagramar nuestro triángulo en el ejercicio y saber qué debemos calcular. Ok, entonces tenemos nuestro triángulo y nos están diciendo que la elástica está a 20 grados del plano oclusal.
Llamaremos a este ángulo alfa. Perfecto. Entonces, tomando en cuenta a alfa, este es el cateto opuesto y este es el adyacente. Siempre debes hacer este pequeño análisis para determinar cuáles son los catetos. Y tenemos la hipotenusa, que es la fuerza resultante de 150 centinewtons. Ahora debemos determinar cuál de las razones trigonométricas vamos a usar. Como en este caso tenemos que hallar los valores de ambos catetos, es decir, fuerzas en X y fuerzas en Y, entonces debemos usar tanto la fórmula de seno como de coseno. Empecemos usando la fórmula de seno de alfa. Seno de alfa igual a cateto opuesto, que serían las fuerzas en Y, Fy, sobre hipotenusa. Tenemos que despejar Fy. Fy igual seno de 20 grados por hipotenusa. Esto nos da un total de fuerzas en Y de 51,3 centinewtons. Vamos entonces a hallar las fuerzas en X. Para hallar el cateto adyacente a alfa, que representa las fuerzas horizontales, podemos hacerlo a través de la fórmula de coseno o a través del teorema de Pitágoras. Vamos a hacerlo con la fórmula de coseno para no agregar cosas nuevas. Tenemos entonces nuestra fórmula coseno de alfa igual a cateto adyacente, que son las fuerzas en X, sobre hipotenusa. Y despejamos fuerzas en X. Fuerzas en X igual a coseno de 20 grados por 150 centinewtons, dando un total de fuerzas en X de 140,95 centinewtons. Tenemos entonces que en este caso, al colocar una elástica con estas condiciones, vamos a tener unas fuerzas en Y, es decir, fuerzas verticales de 51,3 centinewtons y unas fuerzas en X, fuerzas horizontales, de 140,95 centinewtons. Vamos con la segunda parte del ejercicio. Recordemos que ahora el ángulo de la elástica es de 45 grados del plano oclusal. Usamos las mismas fórmulas, solo vamos a cambiar el valor del ángulo. Y despejamos. Seno de 45 grados igual a fuerzas en Y sobre hipotenusa. Despejamos fuerzas en Y. Tenemos un total de fuerzas en Y de 106,06 centinewtons. Para las fuerzas en X usamos la fórmula de coseno de 45 grados. Coseno de 45 grados igual a fuerzas en X sobre hipotenusa. Despejamos fuerzas en X igual coseno de 45 grados por 150 centinewtons. Total de fuerzas en X son de 106,06 centinewtons. Sí, seguro ya te diste cuenta que el seno y coseno de 45 grados tienen el mismo valor. Esto tiene una explicación muy interesante, pero no es tema de este video. Este caso es muy interesante porque vamos a tener entonces una magnitud de la fuerza del mismo valor, tanto horizontal como vertical. Muy bien, hemos llegado entonces al análisis de los resultados. En ambos casos tenemos la misma fuerza de 150 centinewtons que ejerce la elástica. La elástica larga va a generar mayor fuerza horizontal que la corta. Por lo tanto, tendremos mayor retroinclinación de los incisivos superiores. Si quieres evitar este efecto secundario, probablemente tengas que añadir torque en el sector anterosuperior. Y la fuerza extrusiva de la elástica corta es mucho mayor que la elástica larga. La expresión de la extrusión de estos dientes va a variar mucho en nuestros pacientes porque también va a depender si es un paciente braquifacial con una musculatura muy fuerte que va a evitar que se exprese esta extrusión o a ser un paciente dólico, el cual se podría extruir mucho más fácilmente quizás porque no tiene tanta resistencia. Entonces esto es un punto en la extrusión de premolares que hay que ir evaluando. Con esta información terminaríamos el análisis de este caso, pero hay un factor muy importante que no se está tomando en cuenta y es el momento, y este será el tema para nuestro próximo video, así que no olvides suscribirte para que no te lo pierdas. Ok, ahí lo tienes. Ahora ya sabes cuáles son las ventajas y desventajas de usar una elástica clase 2. Lo importante de realizar estos ejercicios es que te da visión del tratamiento que estás realizando. Te recomiendo que ahora tomes lápiz y papel y hagas este ejercicio. De esta manera vas a poder fijar todos los conocimientos. Me preguntaron mucho en otros videos qué arcos recomendaba para usar elásticas clase 2. Y siempre respondo, usar arcos gruesos, arcos rectangulares. Incluso todos estos ejercicios de esta sección del libro asumen que estamos usando arcos rectangulares de acero. Porque si decides colocar un arco de Nitti con esta misma fuerza de 150 centinewtons, además de los movimientos que ya vimos que ocurren, van a ocurrir muchas otras cosas en los dientes adyacentes. Y se puede complicar un poco más el caso. Espero que te haya gustado este video tanto como yo disfruté hacerlo. No olvides suscribirte a mi canal y a mi newsletter. Déjame todas tus dudas y preguntas en los comentarios.